Señoras y señores, con todos ustedes, bienvenido José Plasencia, un grosso, un crack, una persona que honestamente respeto y admiro mucho porque de verdad que aprendo muchísimo con los videos que hace, es un genio y yo tengo la teoría, José, es una hipótesis, yo tengo la hipótesis de que la persona que tiene la clase de biblioteca que vos tenés en el fondo es porque es crack, no, no hay otra. O sea, tenés que ser crack para tener los libros que tenés ahí en el fondo, José. Hola, ¿qué tal, Santiago? Gracias por la invitación. Y no, hombre, no, lo de la biblioteca yo creo que solo es para que se vea bonito, ¿no? Pero no, todavía estamos en construcción. Pero te agradezco mucho tu introducción. José, a ver, públicamente te lo digo como lo dije en varias oportunidades, hay veces de que te veo ahí en vivo y si tengo la oportunidad me sumo y demás, aprendo muchísimo con lo que vos haces, la verdad es que sos una persona que admiro un montón, que hace un laburo excelente y te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación de poder charlar sobre este tema que me parece tan interesante. Así que gracias nuevamente, José, y un abrazo enorme a la distancia también a tu familia, a tu esposa. Gracias, Santiago, muy, muy amable. Bueno, a ver, el día de hoy, lo tenemos a José Plasencia aquí. ¿Para qué? ¿Para hablar acerca de la Tierra plana? No, muchachos, señoras y señores, nosotros lo tenemos acá, José Plasencia, para hablar acerca de temas referentes a la fe católica. ¿Está bien? El día de hoy vamos a estar tratando particularmente el caso del canon de las escrituras. A ver, en reiteradas oportunidades hemos hecho varios streams y he quizás en solitario dado varias opiniones al respecto, pero me interesa muchísimo saber una persona católica cómo es que defiende su postura con respecto al canon de las escrituras, qué es lo que creen y demás. Y esto me parece que va a ser fantástico, va a ser fabuloso. Y yo le decía a José, y también como ustedes saben, mi intención acá, de la misma manera que cuando vienen protestantes yo intento ser un poco picantón, picante con las preguntas, mi intención acá es ponernos picantes, ¿está bien? Evidentemente, para que nadie diga algo que no es, esto no es un debate. Si fuera un debate, José trapea al piso con mi rostro, ¿se entiende? O sea, lo reconozco. Pero me gusta poner picantón a esto porque si no después me van a decir, ah, no, porque vos estás parcial, vos favorecés a los protestantes, vos favorecés a los católicos y demás. Esto es llamativo, José, no sé si no sé si bueno, no, a vos evidentemente no te debe pasar, pero a mí me pasa mucho que como yo no soy un crítico del catolicismo, yo no soy un anticatólico, los protestantes dicen que yo favorezco mucho a los católicos y los católicos dicen que yo favorezco mucho a los protestantes. Entonces me es medio difícil mantenerme ahí, ¿viste? Pero bueno, esperemos que de todo esto y el tiempo que estemos acá podamos aprender mucho de lo que seguramente tenés preparado, José. Que así sea, eso espero. Bueno, José, contanos en principio un poquito acerca del laburo que estás haciendo en redes sociales por si alguien no te conoce. Contanos un poquito, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, como ya lo ha dicho Santiago, mi nombre es José Plasencia, soy mexicano, soy del norte de México, de Tijuana. Actualmente radico en los Estados Unidos y aunque fui criado en un hogar católico, digamos católico por tradición, pero realmente nunca llegué a tener las convicciones fuertes de la fe católica por falta de formación. Después incursiono a las filas del protestantismo, por así decirlo, bautista, para ser específico, 20 años como bautista. Pará. Me acabas de. Perdón la interrupción. Me acabas de tirar un centro así, y si yo no lo cabeceo, yo soy muy futbolero y perdón, yo siempre digo, o sea, a los mexicanos le tiene que gustar el fútbol. Si no le gusta el fútbol, yo no creo que vos seas mexicano, José. ¿Te gusta el fútbol? Sí, Mm. creciendo, recuerdo que el fútbol me apasionaba. De hecho, yo creo que todos los deportes que he practicado, con ningún deporte he sentido la pasión que he sentido en el fútbol. Fua. Es algo, no sé, es algo muy distinto. Me encanta el básquetbol y otros deportes, pero sí, sí me gusta el fútbol, aunque debo decir que no lo sigo en la televisión. No, los partidos de liga no lo sigo, pero sí, sí me gusta en sí jugar el fútbol.
No, a ver, ya está. La prueba, si la persona que tengo delante es mexicana o no, ya la pasó, José. Evidentemente, no puede haber. Yo desconfío si un mexicano me dice no me gusta el fútbol. O sea, está todo bien. Es como un norteamericano que no le gusta el básquet o a un Ajá. centroamericano que no le gusta el béisbol. ¿Está Aunque bien? sabes, me ¿Qué? gusta más el box, Pará. el No, boxeo, también, sí. también. O sea, típico de mexicano. Está bien, está muy bien. O sea, los mexicanos son bien picantones y eso me gusta. Pero pará, me tiraste acá un centro porque quiero advertirlo para la gente que está conectada. O sea, José es una persona que Pregúntale a qué equipo mexicano le va. ahí le pregunto, Víctor. eh, Estamos delante de una persona que durante 20 años fue cristiano protestante, cristiano evangélico. Por ende, si, o sea, él conoce muy bien los dos lados de la vereda, por así llamarlo, ¿no? Conoce muy bien de qué se trata el mundo evangélico, porque si no también puede pasar de que hay personas, por dar un ejemplo, ¿no? Yo siempre suelo decir, soy cuidadoso en cuanto a lo que critico, porque tengo que realmente conocer lo que critico, si no simplemente estoy respondiendo a una agenda, perdón, injustificada, ¿no? Simplemente me estoy dejando llevar por las emociones. Pero José, si de alguna manera critica la religión evangélica, la fe evangélica, no es que se basa en el rumor de lo que le contaron ciertos amigos evangélicos, sino 20 años estuvo en el movimiento evangélico. José, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de lugar? Buena pregunta. Fue mi amor a Jesucristo, mi amor a la verdad y mi deseo de estar 100% seguro de que yo estaba donde Jesucristo me quería. Llegué a un punto donde me di cuenta que no era posible que lo que Jesús nos había dejado era un movimiento, a saber, el protestantismo, con miles de ramas y que no importa a cuál pertenezcas, con que seas sincero y seas una persona que ame a Dios en su corazón, que eso era suficiente. Llegué a un punto donde me di cuenta que eso no era suficiente. Yo sabía que era sincero, sabía que amaba a Dios, sabía que tenía un deseo de conocer la verdad, amar la verdad, pero al mismo tiempo también me di cuenta que yo estaba en un micro universo donde había miles de opciones y mi opción, es decir, la bautista, era una más de estas opciones. Entonces yo emprendí esa búsqueda a lo que yo llamaba, yo quería saber cuál era la iglesia histórica. Yo decía, quiero saber cuál es la iglesia histórica y me quiero adherir a ella, permanecer en ella, morirme en ella. Y esa búsqueda a la postre me llevó a la iglesia católica. Me parece muy bueno. De hecho, eso podría ameritar quizás otro encuentro, porque es un tema bastante interesante. De hecho, mucha gente a mí me critica por el hecho de no ser anticatólico, ¿no? Porque parece que el ser protestante o evangélico necesariamente debe hacerte ser un anticatólico o algo por el estilo. Entonces, si vos no tenés una opinión formada negativa sobre el catolicismo, básicamente sos un infiltrado, cosas por el estilo. Cosas medias raras, pero a lo que voy es que a mí me pasó el hecho de que en mi deseo por interiorizarme más en las fuentes más primitivas con el objetivo de poder defender en mejor manera el caso de la resurrección de Jesús, me encontré con un montón de textos, documentos del cristianismo más primitivo que me indican, y en ese momento me indicaron, que ciertas cosas que yo creía como cristiano evangélico les daba por sentadas, evidentemente la iglesia primitiva no las creía así, sino que había ciertas creencias que eran extremadamente similares a la postura católica actual. Y eso al menos a mí me llamó poderosamente la atención. Entonces, nada, quería aclarar esto porque me veo muy reflejado, justamente el mismo camino, el camino histórico, ¿no? Esto no está fundamentado en presupuestos ni nada por el estilo, sino cuando la gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué sos tan amigo del catolicismo? Y digo, y porque cuando yo leo la historia y leo muchos textos de los cristianos más primitivos, o sea, ellos parecen tener opiniones formadas muy similares a las que el catolicismo hoy por hoy sostiene, ¿no? Pero más allá de eso, quisiera hacerte una pregunta de alguien que nos está viendo, un amigo, se llama Jonathan Murcia. En broma, con este amigo nosotros decimos que Jonathan Murcia es más reformado que el propio Calvino, así que le mando un abrazo enorme. Dice Jonathan, ¿fue tan estudioso en el protestantismo como lo es en el catolicismo? O sea, durante tus 20 años en las filas protestantes evangélicas, ¿vos
¿Estudiabas y eras tan serio en cuanto al exponer ideas de la forma en la que pretendés hacerlo hoy en el catolicismo? Porque si no, también la gente puede pensar, bueno, quizás era una persona, como pasa en muchas iglesias evangélicas, que se dejaba llevar simplemente por lo que dicen ciertos predicadores y nada más, y cuando quizás empezó a estudiar un poquito se volcó para la fe católica, ¿no? Pero vos, o sea, eras ya una persona de estudiar tu fe, conocías realmente los fundamentos del protestantismo como tal, textos de los autores reformados más antiguos y demás, como para tomar esta decisión? Sí, la respuesta definitivamente sería sí. Siempre me gustaba conocer lo que creía. ah, y bueno, tengo en lo que respecta al protestantismo, hice estudios de posgrado. Estaba haciendo una maestría, incluso antes de mi reversión o conversión de regreso al seno de la Iglesia Católica. Estaba yo en un seminario teológico que es el Southern Baptist Theological Seminary en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, donde el presidente de este seminario se llama Albert Mohler. De hecho, los que son de la tradición reformada seguramente reconocen este nombre, Albert Mohler. Y estaba yo haciendo una maestría en divinidades. Antes de eso estuve también cursando otro programa de maestría en la Universidad del Sur de California, donde el presidente es David Jeremiah. No es precisamente reformado, es más, dirían algunos, es más pues no necesariamente arminiano, pero no es tan reformado como el otro, pero sí es muy conocido él, David Jeremiah. Y siempre tomé diferentes, me encantaba, siempre he sido muy autodidacta, pero no 100%. También he tomado estudios. No, yo diría que sí. La respuesta sería sí, sí. Siempre me gustó estar bien enterado, estar bien informado. Y sí, estaba familiarizado con los principales predicadores, con los principales maestros, John MacArthur, R.C. Sproul, John Piper. Pues puedo nombrar de los dos, de los reformados y de los no reformados, también con la literatura del protestantismo histórico, Martín Lutero, Juan Calvino, sabía de Turretin, Bien. y de diferentes reformados, ¿no? Por mencionar algunos, también me gustaba la literatura puritana, que ahora está muy de moda. Sí estaba bien informado, diría yo que sí. Bien, entonces esta respuesta de José nos saca de la duda de si José, no sé, congregaba en la iglesia de Guillermo Maldonado. Evidentemente no, evidentemente José, o sea, mucho más seria su formación cuando era protestante. Ahora, lo único que yo voy a pedir, para ya arrancar con la conversación, metiéndonos en el tema principal con José, lo único que yo voy a pedir es el tema de los comentarios en el chat, chicos. O sea, está todo bien. Seas católico, sea protestante, evidentemente este es un tema que siempre cuando mezclamos ahí diversas cuestiones en donde protestantes y católicos se encuentran en veredas opuestas, evidentemente la gente se pone un poco efusiva. Así, lo que yo le voy a pedir, por favor, ya seas católica o católico o protestante, es el respeto por sobre todas las cosas, es no tirar ahí ese tipo de comentarios sin sentido, ¿no? Si sos protestante, que diga, el catolicismo es la gran ramera, porque, o sea, chicos, o sea, eleven un poquito el nivel. Si van a hacer una crítica, que sea una crítica en serio. Y por parte de los católicos también, chicos, o sea, rescátense, vamos a manejarnos con cuidado. Y si tienen alguna pregunta para hacer y veo que es buena, conforme al tema que estamos tratando, también se la voy a hacer a José. Pero la idea es que podamos disfrutar este tiempo y después ustedes saquen sus conclusiones al respecto. ¿Está bien? Bien. Bueno, José, a ver, tema interesante, tema candente. Yo te soy honesto, hace unos días nada más hablaba con un amigo cristiano evangélico. Hablaba con un amigo acerca del tema de la inspiración de las escrituras, ¿no? La inspiración de las escrituras. Y si vos me preguntás cuál es la razón por la que creo que las escrituras que forman parte, sí, bien digo, las escrituras que forman al Nuevo Testamento, ¿cuál es la razón por la que creo que son inspiradas por Dios? Primero te voy a decir por fe, pero más allá de eso quizás no pueda formular una respuesta. Puedo tratar de construir algún tipo de argumento donde reconozco que va a haber
muchos baches, ¿no? Un argumento histórico apelando a las palabras históricas de Jesús y a lo que él advirtió referente a la venida del Espíritu Santo y a cómo los iba a guiar a los apóstoles, ¿no? Entonces podemos presumir que aquellos documentos escritos o respaldados por los apóstoles pueden ser inspirados, pero confieso también de que no es un argumento suficiente. Si vos le buscás la vuelta, encontrás ciertos baches. Vos como católico, José, ¿cuál es la razón por la que creés que el Nuevo Testamento y obviamente los libros que lo componen son inspirados? Yo creo que el Nuevo Testamento, lo que tenemos ahí, que son 27 libros, ah, tengo la convicción de que esos 27 libros en particular son de origen divino, porque la iglesia que Cristo envió a predicar a las naciones, así me lo ha confirmado. Y también por la evidencia interna, vemos que se habla de las escrituras como siendo inspiradas por Dios, ah, pero al final del día, en lo que se trata, ah, en cuanto a la evidencia interna, no encontramos una lista que nos proporcione la cantidad de libros que deben componer el Nuevo Testamento, y tampoco encontramos no solamente la cantidad de libros, sino tampoco se nos dice cuáles libros. Ah, la iglesia nos ha proporcionado de manera definitiva, formal, poniendo fin a las controversias que hubo en los primeros 3 siglos, nos ha proporcionado esa lista, que son 27, y nos ha dicho exactamente cuáles 27. Esto sucede en el siglo IV a través de distintos concilios, y no significa que fue hasta ese momento cuando la iglesia inventó la Biblia. Sabemos que los escritos que componen el Nuevo Testamento proceden del siglo I. Esa no es la cuestión. Aquí la pregunta no es cuándo originan los libros que ahora componen el Nuevo Testamento, sino la pregunta es de otra naturaleza. La pregunta es, ¿cuántos libros son de origen divino? ¿Y cuáles libros son de origen divino? ¿Y cómo lo sabemos? La respuesta es por el testimonio que la iglesia que Cristo envió a predicar a las naciones nos ha dejado, el cual está evidenciado en la historia. No es un misterio, no es algo que recientemente a partir o en reacción a la Reforma Protestante nos hemos inventado, sino que es algo que aún antes de la existencia del movimiento de Reforma Protestante es algo que ya es conocido, es histórico. Bien, buenísimo. A ver, antes de avanzar, me dejaste ahí varias puertas abiertas que me quiero meter en ellas, ¿no? Pero eh, creo que es importante para continuar con esta conversación definir de qué hablamos cuando hablamos de iglesia, ¿no? Evidentemente la definición de iglesia entre católicos y protestantes creo que va a ser diferente, ¿no? O va a tener ciertas diferencias. Para un católico como vos, José, cuando hablas de iglesia, ¿de qué hablas? ¿Qué significa iglesia? Bueno, la iglesia, si vamos a tomar la palabra, el significado de la palabra, significa una asamblea que es convocada a una reunión pública. En el contexto religioso, se entiende que es el pueblo que Dios está llamando para venir en una asamblea como pueblo de Dios, ¿no? Ahora, esta iglesia tiene características. Esta iglesia es una, es decir, no podemos hablar de muchas iglesias, sino Ujú, es una sola iglesia. Esta iglesia es católica, es decir, su alcance es universal, ujú. y también el carácter de sus creencias son universales. Entonces tenemos que es el pueblo de Dios que es llamado a salir del mundo y sus vanidades, abandonar el pecado y venir a Cristo. Y esta iglesia tiene características. Es católica, es apostólica, porque reciben la enseñanza de los apóstoles en obediencia a Cristo, y es santa porque su fundador es santo. También porque el Espíritu de Dios mora en esta iglesia. Esta iglesia tiene 2 dimensiones, una dimensión material y una dimensión espiritual. La parte material es cuando decimos que la iglesia es visible, y tiene líderes, tiene ministros,
tiene credos, tiene confesiones, tiene rituales, tiene sacramentos. Ah, Todo esto es concreto, bien específico, no es algo que queda a la imaginación, no es algo que queda, no tenemos nosotros como creyentes la libertad de decidir cómo se debe ver todo esto, sino que todo esto ha tenido una continuidad a través de los siglos. Tiene una estructura, hay una jerarquía. Y por supuesto, decir todo esto no significa que la iglesia no sea espiritual, que no hay una parte mística o invisible de la iglesia. No estamos negando que no se trate de una relación personal con Jesucristo. No estamos negando que no haya espiritualidad, que no haya vida interior. No es lo uno o lo otro. Es como el cuerpo, es como la persona. ¿Qué es una persona? Una persona tiene un cuerpo, pero también tiene un alma, tiene una parte material y tiene una parte inmaterial. No podemos decir, decídete, escoge solo uno, o lo visible o lo invisible, o lo material o lo espiritual. Entonces la iglesia, a manera de analogía, es muy semejante. Esta iglesia es histórica. A esta iglesia a través de los siglos se le ha conocido como la Iglesia Católica. Y cuando yo hablo de la iglesia, me refiero a la iglesia que a través de los siglos se le ha conocido como una iglesia católica, santa, apostólica. Ah, Hablo de la iglesia católica en pocas palabras. Bien, buenísimo, buenísimo. A ver, me gustaría tener también otra charla con vos con respecto justamente a este tema. No me quiero meter de lleno en este tema porque no es el tema que nos reúne, pero es súper, súper interesante, ¿no? Poder tratar ciertos puntos que mencionaste ahí. Ahora, quería aclarar justamente eso porque vos fundamentás tus razones para creer de que estos libros que forman parte del Nuevo Testamento son los que deben estar realmente bajo la autoridad de la iglesia, ¿no? Entonces es importante eso. Yo también creo, tengo que ser honesto, que el protestante, cuando se le hace la pregunta al protestante, ¿cuál es la razón por la que crees que estos documentos, estos libros son inspirados por Dios y son los que deben estar sin más ni menos? Yo creo que tienen grandes problemas para responderlo. Es una pregunta que, porque necesariamente debes apelar a una autoridad. A una autoridad es necesario apelar a una autoridad, porque si no queda a la buena de Dios, diríamos nosotros, ¿no? O sea, al parecer de cada uno. Bueno, dependiendo de mis estudios, de la crítica textual que aplique a ciertos documentos, y termina todo centrándose en aquellas respuestas que la ciencia como tal nos pueda proveer para encontrar evidencia dentro del documento mediante ciertas características, a ver si es posible que forme parte del nuevo. Y me parece que eso no es parte de lo que el cristianismo ha predicado desde el principio, ni de la fe en sí misma, ¿no? Entonces, hoy cualquier protestante podría levantarse y decir, y para mí el libro de Enoch también es escritura. ¿Y cuál es la objeción que vos le podrías poner? Porque la razón que él tiene también puede aplicar para incluir este documento, ¿no? Entonces, tengo que ser honesto, me parece que es un tema que, y esto ojo, esto no lo digo porque estoy con vos. El otro día también lo comentaba con un amigo que es evangélico, ¿no? Cuando hablábamos del mismo tema, yo digo, mirá, o sea, yo para responder esto tengo que apelar necesariamente a la fe. Y tenemos que reconocer que la autoridad de la iglesia fue clave a la hora de decidir qué libros sí, qué libros no. Y eso fue los que hemos heredado, ¿no? Ahora, brevemente podrías explicarme un poquito cómo fue ese proceso, brevemente y de forma superficial, ¿no? Entiendo de que antes del Concilio de Nicea hubieron discusiones acerca de si se incluyen o no se incluyen ciertos libros, ¿no? Habían otros, podemos decir un 80-85% del canon del Nuevo Testamento, que nadie lo discutía, que todos estaban completamente de acuerdo, pero habían algunos que otros libros que sí se discutían, algunos quedaron fuera, otros quedaron dentro. ¿Nos podrías comentar brevemente, de forma superficial, cómo fue ese proceso de selección? Sí, brevemente, ¿no? Y a muy grandes rasgos. ah, Antes de que la iglesia se definiera, antes de que la iglesia de manera oficial, de manera formal, por medio de los concilios del siglo cuarto, antes de estas decisiones, de esta decisión que toma la iglesia, ya había listas, porque algunos se confunden. Cuando escuchan que uno dice que fue en el siglo cuarto que la iglesia definió de manera oficial la lista de los libros inspirados, algunas veces tratan de objetar diciendo que antes de estos concilios ya habían aparecido algunas listas, lo cual es cierto.
y lo uno no invalida lo otro. A través de los siglos, siglo II, siglo III, tenemos listas, tenemos documentos que nos proporcionan ciertas listas. Pero estas listas, una de dos, o son incompletas o algunas ocasiones incluyen algún escrito que se trata de un escrito amado por la iglesia que tradicionalmente se ha leído en las comunidades cristianas. Sin embargo, no procedía de inspiración divina. Es decir, a pesar de que era muy querido, muy amado, muy usado entre los cristianos, no era de origen divino. Entonces, esto también generó que en diferentes regiones del mundo cristiano tuviesen algunas dudas y algunas veces o se quisiese incluir en la en la lista de libros, en la lista de libros inspirados, libros que eran buenos, pero no eran de origen divino, o algunas veces libros que sí eran de origen divino, los querían sacar de la lista o de la colección de libros sagrados. Entonces, las controversias fueron creciendo, no en todo el mundo cristiano, pero en ciertas regiones, particularmente en el norte de África, en los concilios del norte de África, con San Agustín, incluso San Agustín de Hipona, se hicieron algunos concilios regionales para ponerle fin a una controversia que estaba creciendo en el norte del África. Viene a la mente el concilio de Hipona en el año 393, el cual estuvo presidido por San Agustín de Hipona. Algunos dicen, no, pero este concilio fue regional, no fue un concilio ecuménico. Lo que se les olvida a los que hacen esta observación es que aunque ciertamente fue un concilio regional por obvias razones, porque la controversia no era universal, sino que la controversia era en el norte del África, lo que se les olvida es que una vez que llegaron a las conclusiones de este concilio, que dicho sea de paso, llegaron a una lista de 73 libros, que hasta el día de hoy aparece en las Biblias católicas. Una vez que obtuvieron los resultados, dejaron por escrito una redacción, la cual dice, y aquí parafraseo, la cual dice que debían enviar los resultados a la iglesia que está más allá del océano, refiriéndose en este caso a la iglesia de Roma, para recibir aprobación o en su defecto, pues algunas observaciones. Y la enviaron a la iglesia de Roma, obviamente con el sucesor de Pedro, sucesor de San Pedro, y esta lista de 73 libros recibió la aprobación. Esto es en el concilio de Hipona en el año 393. Anteriormente a esta controversia, en el concilio de Roma, en el 382, ya se había también dado la misma lista de libros, que son 73 libros, que repito, hasta el día de hoy aparecen en las Biblias católicas. Algunos quieren decir que como estos dos concilios no eran de carácter universal, es decir, no eran concilios ecuménicos, que eso significa que pueden ser rechazados. Eso es un gran error, porque repito, recibieron la aprobación del sucesor de Pedro, del Papa. Entonces, fueron regionales porque las controversias eran regionales. Después, no me quiero adelantar, pero después en el siglo XVI, la controversia ya no era de carácter, no era de una región pequeña, sino esto creció a nivel mundial, desde la perspectiva de Europa. Por eso el concilio tuvo que ser un concilio ecuménico y se volvería a confirmar la misma lista. Básicamente, ¿no? Aquí me voy a detener. Es buena respuesta, buena respuesta, me gustó. Ahora, tiraste, me parece que es el fósforo que enciende la caldera, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de libros. Y ahí, a ver, en el Nuevo Testamento estamos todos completamente de acuerdo, somos la familia Ingalls, nos podemos tomar todo de la mano, pero cuando hablamos del Antiguo Testamento y metemos ahí los deuterocanónicos o como quieras llamarle, ahí es en donde se abre la puerta a la controversia, ¿no? Y me gustaría meterme un poquito en ese tema. A ver, creo que evidentemente hay una gran diferencia entre la postura católica y la postura protestante con respecto a estos libros, ¿no? ¿Cuál es entonces la razón? Vos recién mencionabas este concilio, pero ¿cuál es la razón por la cual
los católicos asumen que estos libros que forman parte del Antiguo Testamento y que no forman parte del Antiguo Testamento de la iglesia, de la Biblia protestante, deberían ser considerados como libros inspirados por Dios. ¿Cuál es la razón? A ver, si me puedes repetir una vez más la última parte de la pregunta. ¿Cuál es la razón por la que estos libros que los protestantes no aceptan del Antiguo Testamento, ya sean Macabeo, Judith, etcétera, etcétera, cuál es la razón por la que los católicos creen de que son libros inspirados por Dios y por ende tienen que formar parte del texto bíblico? Sí, bueno, esa es una excelente pregunta, ¿no? Y aquí yo quiero traer a la mesa algo que a menudo lo pasamos por alto, porque como tú bien mencionaste, Santiago, católicos y protestantes estamos de acuerdo en cuanto al Nuevo Testamento. Estamos de acuerdo que son 27 libros, pero la pregunta que pocas veces se hace es la siguiente: ¿y por qué? ¿Por qué estamos de acuerdo? Mm. ¿Por qué los protestantes aceptan 27? ¿En qué se basan? ¿Por qué no 37? ¿Por qué no 17? Bueno, ¿puedo intentar responder eso? Sí, claro. A ver, yo lo que diría, y reitero, porque como te lo dije al principio, me parece que es una respuesta que deja sus baches, no lo niego, ¿no? Pero yo creo que son los únicos documentos que puede, de una u otra manera, demostrarse que tienen una conexión con los apóstoles, ya sean porque ellos sean los autores o ya sean porque discípulos directos de ellos, con la aprobación de ellos, lo han escrito, ¿no? Entonces, comparando estos documentos con los que han quedado fuera, creo que evidentemente tienen ventaja. Tienen ventaja. Estos sobre los otros tienen ventaja. Entonces, yo creo estar justificado en creer, bajo esas premisas, que los que forman parte del Nuevo Testamento son aquellos que deben formar parte del Nuevo Ajá. Testamento. No sé si Oh, pude responder, se entendió mi respuesta. sí, entonces ahora si vamos a medir estos comentarios que hemos hecho a la luz de los primeros 3 siglos de controversia, porque recordemos que en los primeros 3 siglos teníamos controversia. Ahora, algo importante, esta controversia no era exclusiva del Antiguo Testamento, no era exclusiva a los libros disputados del Antiguo Testamento. Esta controversia también incluía libros disputados del Nuevo Testamento. Es decir, si nosotros podemos llegar a un punto donde aceptamos que en los primeros 3 siglos hubo controversia sobre algunos libros y de ahí la frase libros disputados, ah, en cuanto al Antiguo Testamento, pero también en cuanto al Nuevo Testamento. Ahora, lo que tú dices, eso es cierto, ¿no? Porque sabemos que estos libros o son de los apóstoles o de los asociados de los apóstoles y tenían aceptación virtualmente universal, por así decirlo. Sin embargo, había regiones que rechazaban algunos libros. Se llegó a rechazar la carta a los hebreos. Otras regiones llegaron a rechazar el Apocalipsis, también la segunda de Pedro, la carta de Judas. Y había controversia. Entonces, ¿cómo podemos saber que Apocalipsis verdaderamente 100% sin lugar a dudas es de origen divino? ¿Cómo podemos saber que la carta a los hebreos verdaderamente es de origen divino? Entonces, la respuesta histórica a esta pregunta es que la iglesia le puso fin a esa controversia cuando definió el Nuevo Testamento. Y de ahí sale ese número mágico, por así decirlo. Me refiero al número 27. Son 27. Porque la iglesia así lo confirmó desde el siglo IV. Ahora, Entiendo. volviendo a tu Sí. pregunta, ¿no? Tú me preguntabas sobre el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, Que sí, son... un segundito, Ujú. antes de meternos ya de lleno ahí, me quiero quedar un cachito acá, si me lo permitís, José. Em, Ahora, bien, entiendo de que, y reitero, yo creo de que es necesario esa autoridad que ponga fin al debate, porque si no este debate es de nunca terminar y siempre como cristianos vamos a estar caminando en un pantano, ¿se entiende? Nos vamos a estancar y nos vamos a empezar a hundir si no hay una autoridad que diga, muchacho, esto es lo que hay que creer y se terminó la discusión. Evidentemente yo te doy ese punto, ¿no? Pero digo,
Bueno, pero la iglesia para tomar esa decisión, ¿en qué se basa? ¿En fe simplemente? ¿O aquellos que discutieron estas cosas apelaron a una tradición antigua que te proporcione información correcta acerca de estos documentos y basados en esa información estuvieron justificados en decir, bueno, pese a que ciertas comunidades no están de acuerdo con esto que estamos mencionando es verdadero porque tenemos buenas razones para creer que es cierto? Entonces, es por eso que no sé, tomamos esta postura y estos 27 libros son los 27 libros que van a conformar el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia ¿cómo es? Aprueba estos 27 documentos? Sí, ahí está lo que tú decías al principio, ¿no? Entra lo que es la catolicidad, es decir, que estos libros hayan tenido, hablando de manera general, hayan tenido aceptación en todas las iglesias del mundo cristiano. La apostolicidad, que tiene que ver con, ya sea que son escritos que fueron de autoría apostólica o de sus asociados. Am, Esas fueron las principales, las principales. Ah, pero ah, sobre lo que tú comentabas, ¿no? ¿En qué se basan los que rechazan los 7 libros del Antiguo Testamento, los que ahora algunas veces se les llama deuterocanónicos y que pues los protestantes les llaman apócrifos, ¿no? Ujú. ¿En qué se basan, no? Porque ellos no tienen esos 7 libros. Y esa es la razón por la que yo traía a colación el Nuevo Testamento, porque es curioso. Nosotros sabemos que históricamente tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento porque la autoridad de la iglesia, como tú decías, una autoridad externa, la autoridad de la iglesia así lo definió y los protestantes lo aceptan. Pero la pregunta permanece, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se aceptan los del Nuevo? ¿Por qué no aceptan los del Antiguo Testamento? ¿Por qué rechazan 7? Y aquí está la respuesta. La respuesta es porque a partir del siglo XVI, con el movimiento iniciado por Martín Lutero y los demás reformadores, ellos adoptan la postura del judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico tenía un texto, el cual se le conoce como el texto masorético. Se trata, para ser así bien específicos, se trata de una Biblia rabínica, que es algo particular de la Edad Media. Esta Biblia rabínica, este texto masorético, que algunas veces se le llama la Biblia hebrea, um, solamente contiene 24 libros en el orden judío y Ujú. en la forma de organizar protestante serían 39. Entonces, en el siglo XVI, Martín Lutero y sus seguidores adoptan el texto del judaísmo rabínico, que solamente son 39 y dicen estos 7 libros que los rabinos no aceptan, estos 7 libros que el judaísmo rabínico no contempla en su Biblia, no los vamos a aceptar. Y los excluyeron al principio, los separaron en una sección, después a la postre pues los eliminaron y fueron desarrollando la tradición de llamarles apócrifos, los libros apócrifos, que son 7 y del lado católico algunas veces para identificarlos se les llama deuterocanónicos. Pero históricamente hablando, más allá de la opinión del judaísmo rabínico, esos 7 libros siempre han estado ahí como parte de esa colección de los cristianos. Y dicho sea de paso, no lo dije, del lado del Nuevo Testamento también había otros 7 libros que eran disputados. Por así decirlo, también hay libros deuterocanónicos en el Nuevo Testamento, pero nuestros queridos hermanos protestantes sí los aceptan, pero ya cuando llegan al Antiguo Testamento ya no los aceptan. O sea, aceptan la autoridad de la iglesia en cuanto al Nuevo, pero en cuanto al Antiguo Testamento, ya no. Yo veo, con todo respeto, yo veo una inconsistencia. Entiendo, entiendo. A ver, con respecto al Antiguo Testamento particularmente, ¿no? La Biblia que usaban Jesús y los apóstoles, básicamente, ¿no? Ujú. Em, la Biblia que usaban Jesús y los apóstoles, ¿no es la misma Biblia que usaba Josefo, por dar un ejemplo? Bueno, no, la respuesta sería no, A ver. porque Josefo en sus escritos, él nos habla de una lista, que era la lista que tenían por así decirlo, los descendientes de los fariseos, y es una lista
Él menciona 22, él no menciona 24, él habla de 22, pero cuando uno va ya no tanto al judaísmo, sino más bien cuando uno va a la iglesia primitiva, te vas a encontrar que ellos no utilizan esa lista, ellos están utilizando una traducción de las escrituras del Antiguo Testamento al griego. A esa traducción se le conoce como la Septuaginta. De hecho, si tú vas al Nuevo Testamento y revisas todas las veces que en el Nuevo Testamento se está citando las escrituras del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que las lecturas en su gran mayoría proceden de lo que conocemos como la Septuaginta, que era la traducción griega de las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, si alguien pregunta, bueno, ¿y por qué esto es relevante? ¿Por qué es relevante traer a la mesa el asunto de la Septuaginta? La respuesta es sencilla, porque la Septuaginta contenía los 7 libros que hasta el día de hoy aparecen en el Antiguo Testamento de las Biblias católicas, y también hay que decirlo, también se incluía en esta, hay que decirlo, cuando decimos Septuaginta no es algo monolítico, no es algo singular, una sola cosa, no es así como tener un libro de 500 páginas que solo es de la página 1 a la página 500 y ya, se acabó hasta ahí. No, la Septuaginta tenía sus variaciones. Entonces algunas veces aparecían distintos libros. Pero el punto principal es que los 7 libros en cuestión, los 7 libros de la controversia en cuanto al Antiguo Testamento, siempre aparecían en esta traducción al griego que llamamos la Septuaginta, de la cual los apóstoles citan. Cuando escriben el Nuevo Testamento, están citando de esta colección, de esta traducción al griego que llamamos la Septuaginta, no de algún texto rabínico, Po- no del texto de los judíos, por así decirlo. Podemos decir entonces, o estoy equivocado, que en el tiempo de Jesús, en la zona que anduvo Jesús ejerciendo su ministerio y también así los primeros apóstoles, los judíos tenían 2 canon del Antiguo Testamento. Lo que sí podemos decir con toda seguridad es que en el tiempo de Jesús y de los apóstoles no existía la idea o la noción de un canon de la Biblia. No había un canon cerrado, por así decirlo. Sería anacrónico que nosotros en el año 2022 pensásemos que el judaísmo del primer siglo, incluyendo los cristianos que estaban en el seno del judaísmo, sería anacrónico pensar que en el siglo primero ya tenían la idea o la noción de un canon cerrado. No hay evidencias históricas que confirmen esa afirmación. Y lo digo no solo porque soy católico, incluso los estudiosos del lado protestante lo reconocen de esa manera, que en el siglo primero y siglo II no hay evidencias para afirmar que ya había un canon judío cerrado como lo conocemos el día de hoy. Entiendo. O sea que cuando Jesús o los apóstoles, para sostener su predicación, sus ideas, sus creencias, citaban la escritura, esta mención, la escritura, para las personas que rodeaban a los apóstoles y a Jesús, era un tanto ambigua, porque dependiendo de quién fuese, cuáles libros son parte de la escritura y cuáles no. O estoy equivocado. Sí, típicamente cuando se habla de la escritura o está escrito, la famosa frase, ¿no? Está escrito. Número uno, eh, se refiere a la ley principalísimamente es a la ley, la Torá, el Pentateuco, los libros de Moisés, que son 5, pero también a los profetas. Y algunas veces se hace incluso la distinción de los salmos. Se habla en una sola ocasión, en todo el Nuevo Testamento, se habla de estas 3 categorías, la ley, los profetas y los salmos, aunque no se nos dice cuáles son los límites Claro. de los profetas, no se nos habla de las fronteras de un canon, Sí, solo sí, sí. se mencionan esas 3 categorías. Entonces sí se sabía que los primeros 5 libros, los libros de Moisés eran palabra de Dios. Se habla de los profetas como palabra de Dios, aunque repito, no se especifica cuáles profetas, y se habla también de los salmos. Ah, Hay que decir algo, algunas veces algunos se confunden.
porque cuando ellos van a estudiar el judaísmo moderno, se van a dar cuenta que tienen algo que ellos llaman la Tanakh. La Tanakh, que es una palabra compuesta que tiene las tres primeras sílabas de las tres categorías que usan los judíos, que es Torah, Nevim y Ketuvim. Entonces, si juntas las primeras tres sílabas, sale Tanakh. Entonces, si tú le preguntas a un judío, ¿cuál es el contenido de estas tres categorías de la Tanakh? Ellos te van a dar 39 libros, o si se quiere, desde el punto de vista judío, te van a dar 24 libros. Y ellos dicen, ¿ves? Entonces ahí tienes, mira, ley, tienes la ley, los profetas y los escritos, y deben ser 39, porque hasta la Biblia dice ley, profetas y salmos. Significa que es exactamente lo mismo. Y la respuesta es no, porque esta clasificación de la Tanakh viene de la Edad Media. Si tú vas al siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, y les preguntas aún a los judíos, que la Tanakh, nadie va a saber de qué estás hablando. La Tanakh es un desarrollo dentro del judaísmo rabínico de la Edad Media, principalmente a partir del Talmud babilónico en el siglo VI. Bueno, quizás ya me estoy aquí desviando un poquito, pero el punto principal es que debemos distinguir, cuando hablamos de judaísmo, debemos distinguir el movimiento rabínico que nace a partir de la Edad Media temprana del judaísmo en tiempos de Jesús. Sí. Como tú lo dijiste, en tiempos de Jesús, lo que se está citando, al menos los escritores del Nuevo Testamento, cuando están citando de una traducción. Esa traducción es lo que llamamos la Septuaginta, la cual históricamente incluía los 7 libros que han causado controversia a partir de la Reforma Protestante. Entiendo. Lo que quizás, y evidentemente, o sea, en términos históricos, tenemos que aprender a convivir con preguntas que al momento no tienen respuesta, pero lo que quizás me hace un poco de ruido es justamente esto, ¿no? El hecho de que para el tiempo de Jesús y en el lugar en donde se desarrolló, se llevó a cabo el ministerio de Jesús y el naciente ministerio de los apóstoles, habían grupos de personas que creían que la escritura eran una X cantidad de libros y había otro conjunto de personas que creían que era otra cantidad de libros. Eso me resulta problemático y te digo por qué, José, para que me puedas ayudar. Porque en reiteradas oportunidades los apóstoles y Jesús parecen presuponer que todos están de acuerdo cuando hablan de la escritura, ¿no? Cuando citan la escritura o porque escrito está, podemos nosotros mediante el texto presuponer que ellos, a su vez, presuponen que su público entiende la referencia que están haciendo. Pero si habían grupos que creían, por un lado, que la escritura era una X cantidad de libros y había otro grupo que también convivía con Jesús que creían, por otro lado, que la escritura era otra cantidad de libros, parece el mensaje un tanto ambiguo, ¿no? Como que vos decís, bueno, está bien, pero probablemente se hayan dado controversias. Es por eso que te pregunto, ¿Jesús y los apóstoles citan en sus enseñanzas, en sus predicaciones, a los libros llamados por los protestantes deuterocanónicos? ¿Los citan? Se alude. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, vas a encontrar un sinnúmero, una cantidad grande de alusiones a estos 7 libros que se conocen como deuterocanónicos. Sin embargo, algo interesante. Lo que tú dices es un buen comentario. Es un comentario que qué bueno que lo estás haciendo cuando dices, pareciera que Jesús y los apóstoles, cuando utilizan la frase está escrito o la escritura dice, pareciera que ellos presuponen que todo el mundo sabe de qué están hablando. O sea, su audiencia no quedaría perpleja, ¿no? No quedarían así como, oh, ¿de qué hablas? Claro. ¿Cuál escritura? Lo cual es cierto. Y esa observación que haces es tan importante, Santiago, porque echa al suelo la idea de que ya había, de que había diferentes cánones, que había diferentes posturas. Digamos que había una secta judía con un canon ya cerrado y otra secta judía, otro grupo judío con otro canon ya cerrado. Esto no puede ser así, porque entonces sí tendría sentido la objeción que tú traías a la mesa de
la gente pudiera preguntar, ¿cuál de los dos cánones te refieres, Jesús? O Pablo, ¿no? O Pedro. A ver, ¿a cuál escritura te refieres? Entonces ahí sí tendríamos un dilema, ahí tendríamos un verdadero dilema. Pero cuando uno adopta la postura clásica de que no había un canon definido, entonces uno entiende que cuando Jesús dice escrito está, o cuando los apóstoles dicen escrito está, lo que están haciendo es citar diferentes porciones de los profetas, de la Torá, de los salmos, pero no están tocando el tema de los límites del canon, no lo tienen en mente. Simple y sencillamente están diciendo, como dice la escritura en los salmos, como dice, están citando, están referenciando, pero no, definitivamente no están hablando de un canon cerrado, ¿no? O de diferentes cánones cerrados. Cuando Jesús hace una referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Primero tendríamos que ver a ver si estamos de acuerdo con que esto es una referencia al Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, desde la muerte de Abel el justo hasta el martirio de Zacarías, ¿no? Esto parece ser una referencia al Antiguo Testamento, ¿no? En términos históricos, ¿no? Parece ser una referencia al Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo con que estas palabras de Jesús son una referencia al Antiguo Testamento o no? Son una referencia a mártires populares hasta el tiempo de Jesús. Cuando se dice desde la sangre de Abel, el justo, Sí. hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que fue asesinado no recuerdo la expresión ahí que dice entre el altar, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. No, es una simple referencia es una referencia a mártires conocidos bien por los judíos, pero no hay un fundamento, no hay una razón para... Algunos lo que proponen es que el primer mártir es Abel, evidentemente en Génesis, y según el orden en el que estaban las escrituras en el tiempo de Jesús, ¿no? En el orden en el que se habían puesto las escrituras en el orden de Jesús, en el tiempo de Jesús, perdón, el último libro era lo que nosotros conocemos hoy por Segunda de Crónicas, ¿no? Y parece en este libro, en este libro se menciona el martirio de Zacarías como si fuese el último. Entonces, como la referencia parece coincidir con el orden en el que en el tiempo de Jesús se ponían los libros del Antiguo Testamento, parece esto ser una referencia al Antiguo Testamento por parte de Jesús. Ese sería básicamente el argumento. No sé si estás de acuerdo. Sí, el único detalle, eso tendría sentido. El único detalle es que Jesús dice que el último de los profetas es Juan, el Bautista. Entonces, Jesús mismo desmiente, por así decirlo, desmentiría esa hipótesis de que Zacarías, hijo de Berequías, sería el último de los profetas, o si lo queremos decir de otra manera, que si queremos decir que el tiempo del Antiguo Testamento o el tiempo profético de la Antigua Alianza terminaría con Zacarías, hijo de Berequías, entonces tendríamos un problema con la afirmación de Jesús. Jesús dice que el último de los profetas es Juan el Bautista. Pero en realidad eso no me juega a favor a mí porque digo, es cierto lo que vos decís, el último de los profetas del Antiguo Testamento es Juan el Bautista, pero el hecho de que obvíe a Juan el Bautista no puede ser por la razón de que esta mención es el último libro del Antiguo Testamento. ¿No jugaría también a favor mío eso? Y por otro lado, para no interrumpirte en tu respuesta, digo, vos recién mencionabas de que esto puede ser una referencia a los mártires más conocidos primero o uno de los últimos y demás, ¿no? Y digo, si para ese entonces, por dar un ejemplo, los escritos de los macabeos eran textos utilizados y que se consideraban inspirados, ¿por qué lo sucedido a los macabeos no aparecería en esta descripción de Jesús y Jesús se quedaría como el último mártir, Zacarías que muere delante del altar? No sé si pude formular la pregunta correctamente.
Sí, una posibilidad, y creo que es una posibilidad muy plausible, sería que Jesús tiene en mente a individuos que no solamente murieron, digamos que a causa de, o sea, no solamente Jesús no está citando a cualquier persona que se le viene a la mente, sino que Jesús está citando a personas que fueron piadosas. De hecho, él dice Abel el justo, si no me equivoco, sí utiliza esa descripción, no sé si la estoy confundiendo con Hebreos. Hay un pasaje de Hebreos donde se habla también de la sangre de Abel, Sí. ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que Jesús está hablando de individuos que tuvieron un buen testimonio, como se dice también, que murieron en olor de santidad. Los macabeos se trata de una revolución. No estoy diciendo que no fueron héroes, no estoy diciendo que no pudieron ser personas piadosas, pero es distinto. Ya estamos hablando de un movimiento más de carácter social que tiene que ver con la religión, pero Jesús está aquí hablando de individuos concretos que fueron martirizados y que, de acuerdo al contexto, fueron personas de una santidad remarcable, ¿no? Am, pero aquí el punto, el punto que yo decía, que no podemos pensar que el tiempo profético o la ley, los profetas llegan hasta Zacarías, hijo de Berequías, porque Jesús, y aquí cito textualmente a Jesús, Jesús dijo esto: la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, es interesante que algunas veces se quiere usar la frase la ley y los profetas para hablar del canon. Pero es interesante que si vamos a usar la frase ley y profetas para hablar del canon del Antiguo Testamento, tenemos que ser consistentes. Y aquí Jesús usa la misma frase. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, para mí es muy difícil ir alrededor de esta afirmación de Jesús, porque con sus labios lo está diciendo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, no podemos decir que eran hasta Zacarías, hijo de Berequías, porque eso nos dejaría con un hueco, con un hueco de 400 años. De hecho, lo que estoy diciendo es tan real que del lado protestante han desarrollado una teoría que la llaman la teoría de los 400 años de Justo, silencio. justo Ujú. eso, ahí me quería meter, ¿no? En el famoso 400 años de silencio. Entonces, entiendo que vos estás en desacuerdo con esos 400 años de silencio, ¿verdad? Ujú. A- Sí, a- sí, sí estoy muy en desacuerdo porque el verbo de Dios encarnado dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahora, está bien, es excelente punto el que me estás presentando, ¿no? Y perdón, ojo, para que nadie lo malinterprete a esto. Yo le avisé a José que dentro de mis posibilidades iba a tratar de ser medio picantón con las preguntas, pero porque si no, la gente puede malinterpretar esto, que cuando viene un protestante, no sé, se lo puedo hacer más fácil, esto que el otro, cuando viene un católico, perdón, se lo hago más fácil. Entonces, para que la gente no piense de esta manera, trato en mis posibilidades de hacer esto un poco eh, más picante, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Y que de hecho me parece que también estas preguntas pueden sacar dudas a muchos. Ahora, esto que vos me estás diciendo, José, ¿no parece contradecir lo que el propio libro de Primera de los Macabeos dice? Por dar un ejemplo, en el capítulo 4 de la Primera de los Macabeos y en el capítulo 9 parecen mencionar de forma explícita que no había profetas para su tiempo, ¿no? Parece indicar estos dos capítulos que hay una ausencia de una voz profética para el tiempo de estos. ¿Esto no coincide con la hipótesis de los 400 años de silencio? La respuesta sería no, porque parte de la naturaleza del profetismo es que no es ininterrumpido. Entender el profetismo como un movimiento ininterrumpido, donde constantemente tenga que haber un profeta para cada década o para cada generación, es tener un concepto del profetismo equivocado. Entonces, tanto del lado protestante como del lado católico, se entiende que el profetismo no es un fenómeno ininterrumpido, sino que, por decirlo así, tuvo sus lagunas. Hubo generaciones donde no había un profeta en el sentido estricto, aunque palabra de Dios siempre ha estado presente. Pero no, en otras palabras, no se requiere o no es necesario tener profetas de manera ininterrumpida
para, para creer lo que es en el profetismo bíblico. Eh, Ahora, sí, perdón. sí, de aquí a los 400 años del silencio, pues sí hay hay una gran diferencia, sobre todo porque creer esa teoría de los 400 años de silencio no solo es creer algo novedoso, sino también es creer algo que es contrario a la afirmación de Jesús, ¿no? Cuando dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Estoy completamente de acuerdo con lo que vos acabás de describir con respecto a la aparición de la voz profética, ¿no? Ahora, ¿esta laguna no pudo haber sido durante 400 años? Pregunto, durante ese periodo de tiempo, desde el último de los profetas que aparece según, vamos a basarnos en esto, simplemente, si me permitís, vamos a basarnos en lo que los protestantes creen que es el canon del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, desde la aparición del último profeta, creo que fue Malaquías, si yo no me equivoco, ¿no? Desde la aparición del último profeta hasta la aparición de Juan el Bautista, ¿cuáles fueron los profetas que durante esos 400 años aparecieron para afirmar que no hubo 400 años de silencio? Bueno, es que la teoría de los 400 años del silencio no es, no propone que no hubo un individuo que haya dicho así dice el Señor, así ha dicho Jehová. Eso no es lo que propone. Esta teoría de los 400 años del silencio lo que propone es que no se escribieron libros con inspiración divina. Y esto lo podemos entender cuando nosotros estudiamos la naturaleza del Nuevo Testamento. Si nos ponemos a pensar, no todos los libros del Nuevo Testamento dicen así, dice el Señor, o nosotros no creemos que todos los autores humanos del Nuevo Testamento eran profetas en el sentido estricto. Ahora sí, regresando a los 400 años del silencio, no se propone que no hubo profetas en el sentido estricto como individuos usados por Dios de una manera muy especial. No, sino lo que se propone es mucho más amplio. Se propone que no hubo inspiración divina para entregar al pueblo literatura inspirada, como son los macabeos, y si hablamos de la sabiduría, el libro de la sabiduría de Ben Sirach, el libro de la sabiduría siempre me confundo, hay dos libros que a los dos se les llama la sabiduría. Está el libro de Tobías, también libros históricos. Por ejemplo, los católicos no creemos que los libros de los macabeos son libros proféticos. Sí reconocemos que hay distinción, pero sí creemos que son de inspiración divina. En otras palabras, no todo lo que es de inspiración divina tiene que ser profético, tiene que ser profetismo, por así decirlo. Un ejemplo puede ser el libro de Esther, ¿no? Uh-huh. Que, Exacto, de hecho. que ahí ni siquiera o sea, no hay un así dice el Señor, ¿no? No, ni siquiera se menciona la palabra Dios. Totalmente, totalmente. Ni siquiera se menciona la palabra Dios y cuál es la razón por la que fue incluido ese libro, ¿no? Entonces, si nosotros aplicáramos estos criterios que parecen ser los necesarios para identificar un documento inspirado por el Espíritu Santo, otros que forman parte del canon del Antiguo Testamento en el mundo protestante deberían ser descartados, como lo es en el caso de Esther, ¿no? Sí, y sabes, qué bueno que estás tocando ese punto, Santiago. Hace un momento lo iba a decir, pero se me escapó, pero ahora lo recuerdo. Algunas veces se dice, Santiago, que los libros deuterocanónicos, que son los 7 libros que sí están en el Antiguo Testamento católico, pero no en el protestante, algunas veces se quiere usar como argumento en contra de los 7 libros deuterocanónicos el hecho de que no son citados de manera textual por Jesús o los apóstoles. Pero si vamos a usar esa misma forma de pensar, entonces tendríamos que rechazar 14 libros, lo repito, tendríamos que rechazar 14 libros que los protestantes sí aceptan en su Antiguo Testamento.
porque son 14 libros de los libros que están en el Antiguo Testamento que sí aceptan nuestros hermanos, los protestantes. Ah, 14 libros nunca se citan. Jesús y los apóstoles jamás citaron, como tú lo mencionas, Esther o el Cantar de los Cantares. Ah, y no tengo aquí la lista de los 14 libros, pero son 14 los libros que jamás los citó Jesús y jamás los citaron los apóstoles. Fantástico, sí, sí, tenés toda la razón, ¿no? Ahora, también hay otro problema que me lo mencionaron. Y ahora sí, chicos, aquellos que quieran hacer preguntas con respecto a este tema en el chat, por favor, si me las quieren ir dejando, las voy a ir tomando en la medida que considere que son apropiadas. Me decían en el chat algo que yo lo iba a mencionar en algún momento de la charla, ¿no? Y tiene que ver con ciertas menciones que en la historia de la iglesia se han hecho y que parecen indicar que no todos estaban de acuerdo con darle el mismo valor, atribuirle el mismo valor a los deuterocanónicos que a los demás textos del Antiguo Testamento, ¿no? Parecen, a ver si yo no me equivoco, Jerónimo es uno que deja en claro, ¿no? De que no debe considerarse, no debe ponerse estos libros al mismo nivel que los demás, ¿no? Si fuese tan obvia esa creencia en la historia de la iglesia, ¿no? Hasta la aparición de Lutero, si fuera tan obvia, ¿por qué es que hay algunos individuos que parecen dejar en claro que no creían que estos libros tuviesen que ponerse a la altura de los demás? Ujú. Sí, en el caso particular de Jerónimo, de San Jerónimo, es que él fue directamente a Palestina para aprender el hebreo directamente de los rabinos judíos. En otras palabras, él fue al corazón del judaísmo rabínico con el propósito expreso de aprender el hebreo para llevar a cabo la tarea que le comisionó el Papa San Dámaso, que era traducir las escrituras a latín, que ya había traducciones a latín, pero no eran de la mejor calidad, porque los traductores no habían tenido ni el tiempo ni los recursos para hacer una traducción tan excelsa como la que haría San Jerónimo. Entonces, cuando él pasa varios años en Palestina aprendiendo la lengua hebrea, como lo dije, en el corazón del judaísmo rabínico, él aprende la postura, que hasta el día de hoy es la misma, aprende la postura del judaísmo rabínico. ¿Y cuál es esa postura? Alguno preguntará. Bueno, la postura del judaísmo rabínico, que era naciente en el tiempo de San Jerónimo, es que esos 7 libros, que ahora les conocemos como deuterocanónicos, no eran de inspiración divina. Ahora, noten que dije que esto es en el corazón del judaísmo rabínico. Nótese que no estoy hablando que era la opinión, el consenso de todo el judaísmo, porque recuerden que el judaísmo no se limita a el movimiento rabínico. Lo repito, el judaísmo no se limita al movimiento rabínico que tuvo su matriz, su corazón, su centro, en este caso en Palestina. Pero sí que San Jerónimo sí aprende esta postura de ellos. Cuando él regresa, él ya venía, por así decirlo, si se me permite la expresión, él ya venía influenciado con esa mentalidad. Y sí, es cierto, no hay que esconderlo. De hecho, la iglesia nunca ha intentado esconderlo. Pregúntate, si la iglesia le encanta imponer su postura y a la iglesia le gusta engañarte o qué sé yo, pregúntate, ¿por qué la iglesia nunca ha tratado de ocultar eso? Pues porque no es noticia que San Jerónimo o algún otro padre de la iglesia haya diferido, haya tenido una opinión particular. Es lo que conocemos como un juicio privado. Entonces, es por eso, porque él fue a aprender la lengua hebrea en el mismo corazón del judaísmo rabínico, que ellos son los que le entregarían al mundo lo que se le conoce como el texto masorético. Y sí, sí tenían esa postura, que esos 7 libros no eran de inspiración divina, pero resulta que ellos también no solo rechazan esos 7 libros, también rechazan los 27 libros que componen el Nuevo Testamento con la misma argumentación. Dicen que no son de inspiración divina. Entiendo, sí, 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 sí. Muy bueno eso y también
esta respuesta, esta respuesta responde a algunos conspiranoicos, ¿no? Que siempre hay ahí dando vuelta en redes sociales. Eh, una declaración con respecto al mismo tema, ¿no? Pero una declaración que hay veces que hace mucho ruido a las comunidades protestantes es la declaración del Concilio de Trento que dice, bueno, aquel que no conceda o no crea que estos libros son inspirados, ¿no? Tienen autoridad al nivel de las demás escrituras y demás, sea anatema, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué quiere decir ese ser anatema? Y si en la actualidad la Iglesia Católica sigue pensando de la misma manera. ¿Qué le responderías a un cristiano protestante con respecto a ese punto? Ujú. El anatema es un término legal, un término canónico, que significa, así para decirlo en palabras muy sencillas, significa que estás excomulgado. Significa que hay algo en tus creencias que es contrario a la fe de la iglesia. Y ahora, si tú a sabiendas no solo lo crees, sino que lo mantienes y de manera ah, persistente continúas en tu error, es entonces cuando ese anatema te aplica a ti. Tú te estás, es lo que se le conoce también como late sentencia, que prácticamente es como que tú mismo te estás excomulgando al rechazar lo que ha sido revelado y que nos ha sido confirmado por el decreto de la iglesia. Entonces, no significa que la iglesia te está mandando al infierno, al contrario, toda medida disciplinaria tiene como propósito llevarte a la reflexión, llevarte a la meditación, llevarte al arrepentimiento, para que a la postre termines volviendo y puedas abrazar toda la fe, no solo una parte de la fe, sino toda la fe que la iglesia nos entrega. Pero sí, algunos se confunden, piensan que sea anatema significa que te vas a ir al infierno o que ya no hay salvación para ti. Y eso no es así. Entiendo, pero a ver, sé que vivimos en una época donde hay muchos corazoncitos de cristal, ¿no? Y es muy difícil quizás decir las cosas como son para que la gente no se ofenda, ¿no? Pero, o sea, si un cristiano protestante sigue rechazando conscientemente la inspiración de estos documentos, para los católicos es anatema. Sí, es a lo que me referí cuando dije late sentencia. Sí, En otras palabras, no necesitas recibir una carta del Vaticano claro. haciéndote saber de un proceso formal donde se te va a llevar a juicio para que te declaren formalmente un hereje. No, sino que sí, late sentencia en el momento que tú de manera consciente estás, estás decidiendo voluntariamente, conscientemente, plenamente rechazar el decreto de la iglesia, sí, ese anatema tiene una aplicación sobre ti, ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo. Estaba leyendo un libro estos días que no sé por qué, porque soy un Bobby nada más, no lo traje en esta oportunidad. Estaba leyendo un libro muy interesante, chiquitito, católico, sobre el tema de la crítica textual y el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Ujú. Y ahí mencionaba como que, a ver, cuando digo estos últimos años, no me refiero a hace 5 o 6 años atrás, sino me refiero a estas últimas décadas, ¿no? Pero en comparación al tiempo de existencia de la iglesia, evidentemente son estos últimos años, ¿no? Estos últimos años parece que la iglesia católica es como que está, a ver, y corregime si utilizo los términos inadecuados, ¿no? Está como más abierta a que los laicos puedan de alguna manera estudiar el canon del Nuevo Testamento o la Biblia mediante las herramientas que proporciona la crítica textual y no necesariamente deben de forma irracional, por así llamarlo, ¿no? Aceptar todo lo que se les diga por parte de la autoridad de la iglesia, ¿no? ¿Es esto cierto? ¿Por qué? Pregunto. Porque también acá un amigo me preguntaba en el chat si cuál es el método exegético que utilizan los católicos para interpretar lo que dice un texto bíblico, ¿no? Los católicos como tal hoy por hoy están abiertos a aplicar las técnicas desarrolladas por la crítica textual para su exégesis. Ujú. Sí, mientras no sean contrarias
a la fe de la iglesia mientras no sean contrarias a la tradición de los apóstoles. Sí, los teólogos dentro de la Iglesia Católica han recibido permiso expreso para echar mano de las herramientas de las ciencias que se relacionan con el estudio de la Sagrada Escritura, pero todo esto al margen de no ir en contra de lo que es la misma Sagrada Escritura, lo que es la tradición apostólica, lo que es lo que es la fe de la iglesia. Ahora, cuando digo la fe de la iglesia, ahí entran también lo que la iglesia ha definido de manera formal a través de los siglos. Por ejemplo, si yo soy un teólogo católico y digo, ok, tengo permiso de mi iglesia para echar mano de las ciencias que se relacionan con el estudio de la Biblia, entonces vamos a hacerlo. Si yo llego a una conclusión y esta conclusión es contraria a lo que se definió en el Concilio de Nicea sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque yo diga que me estoy apoyando en las ciencias bíblicas, aunque yo diga que me estoy apoyando en la buena exégesis, pero estoy llegando a una conclusión que es contraria a lo que la Iglesia ha definido en sus concilios, entonces yo estoy en un problema. O como dijo un teólogo protestante muy famoso que se llama, ya murió, ya falleció, se llamaba R.C. Sproul, dijo, si tú estás creyendo algo que, si estás creyendo algo que es algo novedoso y que no ha sido conocido por los cristianos a través de los siglos, lo más seguro es que seas tú el que estás mal. Entonces sí se permite, en pocas palabras, sí se permite echar mano de las ciencias bíblicas, pero todo esto a la luz de ser fieles a la fe de la iglesia, a la tradición apostólica y a las mismas Sagradas Escrituras. Ahora, entiendo, ¿no? Entiendo el planteo, pero esto de alguna manera no te limita, o sea, no limita al exégeta, porque en definitiva, a ver, yo si me pongo en el papel del escéptico digo, ok, es como que, bueno, te dejo ir a jugar a la calle, pero sin que vayas a la calle, ¿no? O sea, es como que te estoy diciendo, bueno, está bien, te doy libertad en aplicar todas las herramientas de la crítica textual para que hagas tu estudio. Pero si aplicando estas herramientas vas para un lado contrario al que tradicionalmente hemos creído, eso está mal. No, es como que me das las herramientas para estudiar, pero a su vez es como que me estás prohibiendo llegar a conclusiones que sean contrarias a lo que dice la iglesia, ¿no? ¿No parece ser un poco contradictorio y limitante esto? Lo sería si no existiese la noción de revelación divina. Por Ok. ejemplo, imaginemos por un momento que no existe tal cosa, ¿no? Que no existe la idea de una revelación divina. Si no existiese la revelación divina y aún así se nos quisiese imponer esas restricciones, entonces sí, sería, por decirlo así, sería una injusticia. Porque la pregunta obligada sería, ¿y por qué? ¿Quién lo dice? ¿Por qué me pones estas restricciones? ¿Quién te crees tú? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha delegado esta autoridad para que quieras ponerme esos límites, esas fronteras en mis investigaciones? Gracias a Dios que ese no es el caso. Gracias a Dios que sí existe lo que conocemos como la revelación divina, la cual guía y orienta al estudioso, guía y orienta al cristiano que ama la verdad, pero también ama el estudio y la profundización de lo que es nuestra fe. Entonces no lo restringen, sino que lo guían, lo orientan, lo iluminan, porque recordemos que Efesios 4:11, San Pablo le dice a los efesios que estos maestros, hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen no solo el propósito de perfeccionarnos, como dice Efesios 4:11, sino también como dice en el verso 13, también ellos nos protegen de ser arrastrados, dice que para que ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrina, nos protegen. Es una es un vallado que Dios ha puesto, un cerco que Dios ha puesto en derredor nuestro, porque somos ovejas que necesitan ser protegidas también.
Muy buena respuesta. Me quedo ahí con un comentario que puso Norberto recién. ¿Dónde es más libre el tren? ¿Dentro de de las vías o fuera de ellas? Me pareció copado y te lo voy a robar, Norbert. Em, claro, a ver, yo entiendo y ojo, te hago esta pregunta simplemente porque son preguntas que la gente haría, pero yo estoy completamente de acuerdo en que, a ver, acá lo que se tiene que discutir, que después espero que te hayas sentido cómodo, José, y puedas acompañarnos en otra oportunidad, acá lo que de fondo tenemos que discutir es, bueno, el tema de la autoridad de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Porque, a ver, esto creo que ninguna persona que piense un toquecito va a estar en desacuerdo con que sí, realmente hay una autoridad dada por Dios a la iglesia y en ella y ella se sostiene mediante la guía, inspiración del Espíritu Santo. Evidentemente las conclusiones a las que haya llegado en la iglesia, aún sin la crítica textual, deben ser verdad, necesariamente verdad. ¿Se entiende? Es como cuando nosotros, creo que este problema también, y hay veces que somos un poco, ¿cómo decirlo?, injustos, ¿no? Y estamos un poco sesgados. Porque este es el mismo problema que tenemos en la defensa histórica, perdón, en la doctrina de la inerrancia de las escrituras. Es exactamente el mismo problema. ¿Por qué? Porque evidentemente si nosotros solamente aplicamos las herramientas de la crítica textual a el Nuevo Testamento particularmente, vamos a encontrar ciertos problemas y aparentes contradicciones y cosas por el estilo. Ahora, nosotros asumimos de que las escrituras son inspiradas por Dios, por ende deben ser inerrantes, pero a la luz de la ciencia moderna, evidentemente parecen haber ciertos problemas. Ahora, ¿cuál es nuestra postura? Nuestra postura es el descanso en la fe. Bueno, nosotros tenemos fe en que las escrituras son inspiradas por Dios. Por ende, pese a que en la actualidad yo no pueda proveer una respuesta o una solución a este problema aparente, descanso en que seguramente debe haber esta solución al problema y en el debido momento, si Dios lo desea, nos lo proporcionará, ¿no? Pero en definitiva siempre apelamos a la fe. En este caso me parece que es exactamente lo mismo con la iglesia, ¿no? Si yo tengo fe en que la iglesia tiene autoridad, pese a que pueden llegar a ver a la luz de la crítica moderna ciertos problemas aparentes, yo puedo descansar en que la iglesia, a fin de cuentas, guiada por el Espíritu Santo, va a proporcionarme las respuestas que aún la crítica textual no puede responder, ¿no? Me parece que hay veces que somos un tanto sesgados, porque por un lado, cuando es la defensa de las escrituras y la inerrancia, bueno, descansamos en la fe. Pero por otro lado, cuando es un tema católico y tiene que ver con la autoridad de la iglesia y demás, medio como que, bueno, no, ahí ya tenemos que ser más críticos y cosas por el estilo, ¿no? Eso me parece un tanto injusto, tengo que ser honesto. No sé qué te parece a vos, José. Sí, así es. Es que como alguien, como alguien lo ha dicho, ¿no? Y debo decirlo, eh, el, hablando de de esta controversia, ¿no? Me refiero a la Iglesia Católica por un lado y el movimiento protestante en el otro lado. ah, Alguien ha dicho que el problema aquí, el problema del protestantismo como movimiento, es un problema de autoridad. No existe realmente una autoridad genuina en el movimiento de reforma protestante, Totalmente. porque, porque una de las características de la autoridad genuina en la cual, como decías tú, en la cual podemos descansar, una de esas características es que esta autoridad debe tener facultad para hablar infaliblemente. ¿Qué quiere decir esto? ¿A mí de qué me sirve que me entregues un conjunto de verdades y al mismo tiempo me digas que estas verdades son falibles? O sea, ¿de qué sirve que Sí. me entregues a mí un conjunto de verdades cuando me estás diciendo que yo tengo la libertad de cambiarlas, modificarlas, aumentarles, quitarles? Y eso es precisamente lo que se le ha entregado al movimiento de reforma protestante. Credos, confesiones, pero son credos y confesiones, son creencias que pueden ser cambiadas, modificadas, se les aumenta, se les quita. Y esa es la respuesta al por qué existen tantas denominaciones
en el movimiento de la Reforma Protestante, porque se carece de la autoridad legítima, la cual nos proporciona creencias infalibles. Por eso se Claro. habla de la infalibilidad de la iglesia, porque la iglesia es depositaria, es la columna, el fundamento, la base de la verdad, de la revelación divina entregada. Por eso es que los católicos, por así decirlo, se aferran tanto a la idea de la infalibilidad, porque es parte de la naturaleza de la autoridad y de la verdad. Debe ser infalible, si no cualquier persona puede rechazarla, modificarla, aumentarle, quitarle. Sí, Eh, sí, 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 ujú. sí, sí. Acá en algunos comentarios ya por ahí aterrizando decían, no, bueno, nuestra autoridad es Cristo, nuestra autoridad es la Escritura, pero, o sea, a la Escritura hay que interpretarla. Y nosotros conocemos, o sea, nosotros conocemos de Cristo, los evangélicos, los protestantes, mediante la Escritura. Si se rechaza la tradición, solamente el único camino que te queda es la Escritura. Entonces, si tu autoridad es Cristo, o sea, Cristo se encuentra en las Escrituras y en las Escrituras hay que interpretarlas. Ahora, acá me parece que es como que, perdón, ¿no? Perdón por lo que voy a decir, pero acá es como que ante la ausencia de una necesaria autoridad, como en el caso católico se le proporciona a la Iglesia, esa misma autoridad se lo damos a la ciencia moderna, a la crítica textual. ¿Por qué digo esto? Porque, por dar un ejemplo, una frase que la verdad es que me disgusta demasiado es esa frase, los reformados vivimos reformándonos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como que el protestante está destinado a vivir en la esperanza de que en algún momento voy a poder llegar a conocer mejor de qué se trata la doctrina cristiana, el cristianismo, a Cristo y demás, pero dependo necesariamente de las herramientas, las técnicas que me proporcione la ciencia para yo poder conocer más a Cristo. Esto me parece que es un gran problema, porque ya no dependo de la institución de la iglesia, sino que dependo de la técnica, dependo de la ciencia para saber a ver qué es lo que originalmente los autores dijeron acerca de quién es Cristo, qué predicaba Cristo y demás. Esto es depositar la fe en otro lado. Bueno, está bien, no tenés la fe en la iglesia, pero la tenés en la ciencia. Y esto me parece demasiado racionalista, una postura demasiado racionalista que no coincide con la fe cristiana. La fe cristiana es racional, te permite ir caminando, te permite caminar de la mano la fe y la razón, sí, pero no es racionalista. Y yo creo que cuando se cae en este tipo de premisas, se vuelve de alguna manera racionalista. Esperamos que nuestra fe sea algo que la técnica pueda explicarla, ¿no? Que la ciencia pueda explicarlo. Y es como que, bueno, los protestantes nunca vamos a poder caminar en un terreno sólido. ¿Por qué? Porque siempre vamos, por dar un ejemplo, ¿no? Dependemos de los nuevos manuscritos que se vayan descubriendo, dependemos de la crítica textual, hacia dónde se orienta ideológicamente, dependemos de los movimientos académicos, de hacia dónde se están orientando y demás, como para nuevamente reformular nuestras creencias y nuestras ideas acerca de la predicación de Cristo, quién es Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, vuelvo a repetir, necesitamos una última autoridad que te diga, che, loco, el cristianismo es esto. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué? ¿Lo que dice tal académico? ¿Lo que dice tal exégeta? ¿Lo que dice tal crítico textual? No, necesitas una autoridad, y que el mismo apóstol Pablo dijo que esa autoridad es la iglesia, necesitas una autoridad que te diga, che, loco, el cristianismo es esto. Y hay cosas que, por medio de la técnica, por medio de la ciencia, quizás todavía no la podemos explicar, pero descansamos en que el cristianismo es esto. No sé, me parece que ese es un grave problema que hay en el mundo protestante. Tengo que ser honesto, ¿no? Me parece que ese es un grave problema, porque es como que siempre estamos caminando en una especie de... ¿Viste las películas cuando se congela el agua? ¿Viste que tenés que andar caminando con cuidado porque dependiendo de dónde pises se puede hacer el agujero y te hundís? A mí me parece que el mundo protestante camina de esa manera cuando aborda el tema de su fe, ¿no? Porque Sí, cuidado, dependiendo de la técnica, dependiendo de la erudición, dependiendo de la academia, dependiendo de esto, podés llegar a pisar mal, te caes y te hundís ujú. o sea, es un gran problema para mí. No sé, lo digo como Sí, sí. crítico, esto es un gran problema. Hay una frase que viene de los países del norte, ¿no? Que le llaman patinar en hielo delgado, ¿no?
Ya es que se usa mucho en los países del norte ir a patinar en las pistas de hielo, pero se vuelve un peligro cuando estás patinando en hielo delgado. En cualquier momento te hundes. No hay estabilidad. Y ese es un problema de rechazar la autoridad de la iglesia y solamente fundamentarte en las ciencias bíblicas y en los teólogos, en los desarrollos de los teólogos. El problema es que tu fe se vuelve una fe cambiante, porque no siempre se está supuestamente avanzando y avanzando y avanzando. Y si vas a ser consistente con tu rechazo de la iglesia y tu supuesta aceptación de las autoridades de la exégesis y las ciencias bíblicas, entonces tienes que ser consistente y como se dice, tienes que irte hasta la cocina, tienes que aceptar todo lo que ellos están dictando y eso ha llevado a muchos a lo que se le conoce como el liberalismo teológico. Terminan Era lo que iba a ya. decir. O sea, Ujú. eso te destina al liberalismo teológico. Exacto, sí, sí, y a muchos los ha llevado a rechazar verdades fundamentales de la fe cristiana que tanto católicos como protestantes aceptamos. Viene a mi mente las batallas de finales del siglo XIX, e incluso protestantes y católicos se unieron en el frente de batalla contra el modernismo, contra la teología liberal que estaban haciendo del luteranismo, influenciada fuertemente por lo que tú decías, el racionalismo. Y estos liberales ya estaban rechazando la resurrección corporal de Jesucristo, estaban rechazando ya los milagros que se narran en los escritos del Antiguo Testamento, como la partición del Mar Rojo, el hecho, tú sabes, hay diferentes eventos sobrenaturales que se narran en las escrituras y estas personas de tendencia teológica liberal que son los que van a la vanguardia cuando rechazas la autoridad de la iglesia, tendrías entonces que aceptar a estos señores, ¿no? Y al mismo tiempo también se ve la inconsistencia. Por un lado hay gente que dice, no, mira, yo no estoy de acuerdo. Yo no puedo aceptar la autoridad de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo tampoco aceptan toda la autoridad de estos líderes de la academia, de la alta crítica. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces se hacen a sí mismos, estas personas que no aceptan ni a la iglesia, pero tampoco aceptan la autoridad de estos señores, entonces se hacen a sí mismos Su propia como autoridad. si, su propia autoridad, encerrándose en un subjetivismo. Totalmente. Y eso es bien peligroso, porque ese subjetivismo es una de las características que ha llevado a muchos a lo que llamamos las sectas peligrosas. Ya me refiero de los que se van a extremos, pero sí es peligroso encerrarte en ti mismo, ten cuidado. Sí, 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 sí. Sí, sí, evidentemente hay un problema, esto yo siempre lo digo, ¿no? Yo intenté durante toda la entrevista, creo que manejarme imparcial, ser imparcial, intenté dentro de lo posible y lo que a mí me da, poner en aprietos ahí a José, si es que yo podía y demás, intenté hacerlo. Pero ahora ya aterrizando digo, evidentemente hay un problema en la iglesia evangélica y aquel que no lo vea o no lo quiera ver está en un grave problema, ¿no? No puede ser de que cada uno sea su propia autoridad y ya sea valiéndose en lo que considera que es la voz del Espíritu Santo o hacia dónde Dios lo conduce o la crítica textual o lo que sea, que cada vez el cristianismo evangélico se está separando más, más, más. Y ahora la pregunta es, bueno, que le haces a un evangélico es, eh, o sea, ¿qué es el cristianismo? ¿Cómo el evangélico lo define? ¿Cómo definís lo que es? Y ahí viene la respuesta armada, ¿no? Viene la respuesta armada. Es seguir a Cristo. Ok, bueno, pero Cristo aparece en las Escrituras y hay que interpretar qué es lo que dicen las Escrituras. Y ahí es como que volvemos de vuelta a, bueno, yo soy la última autoridad, dependiendo de aquello que yo crea y me cierre, aquello que me haga sentido, es el Cristo, ¿no? Y ahí es que tenemos a un Cristo un poco subversivo, otro Cristo medio pro LGBT, tenemos a un Cristo y tenemos diferentes Cristos basados en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Entonces, es peligroso, creo yo, me parece. Pero bueno, nada, estamos ahí conociendo y reconociendo nuestra fe y creo que plantearse estas cosas, ser críticos con unos y con otros, me parece que de alguna manera, si somos honestos delante de Dios, Dios nos va a guiar a la verdad, ¿no? Así que bueno. José, espero que la hayas pasado bien, José. Sí, no, yo lo he disfrutado, excelente, me ha encantado esta charla, este diálogo.
Y yo sé que es imposible hablar del canon de la Sagrada Escritura sin tener que necesariamente tocar temas que se relacionan, ¿no? Así es de que, pero yo lo he disfrutado, me ha encantado y de nuevo te reitero mi gratitud. Santiago, gracias por haberme invitado y si me vuelves a invitar, yo encantado. Un día lo que podemos hacer, que ojo, este ejercicio también lo podemos hacer con un evangélico, con un protestante, para que digan, ah, no, porque vos estás sesgado, sos medio parcial y demás. Yo lo que te invito, José, que a vos te gusta esto, yo entiendo que te gusta, lo interpreto mediante el laburo que haces en redes sociales, es un día hagamos una conversación abierta, donde abramos el Zoom a aquella persona que quiere venir siendo evangélico y hacerte una pregunta, José, y plantearte algún tipo de cuestión. ¿Se entiende? No sé si te gusta el ejercicio. Sí, de hecho me encanta porque así tú puedes tener las preguntas preparadas, ya sea propias o de la audiencia, y tú puedas no solo tener la perspectiva católica, sino tener la perspectiva evangélica o protestante, según se prefiera el término, y así la gente, tu audiencia puede contrastar y pienso que a mí me fascina la idea. Bien, buenísimo. Entonces, quedamos así. Vamos a ver cuándo podemos hacer esto con José para que todos aquellos que tengan preguntas u objeciones a lo que diga José puedan entrar brevemente, siempre y cuando nos manejemos bajo el marco del respeto, sino al toque bañado, pero y así poder interactuar. Y también lo podemos hacer trayendo, evidentemente, un protestante en otro momento, no cruzándolo con José para que esto no sea un debate uno contra uno, sino también haciéndolo con un protestante y que los católicos puedan salir en vivo y decir, che, loco, a ver, esta idea tampoco no me cierra. ¿Se entiende? Me parece hay una buena forma de expresar ideas y de juntos poder, conocer la verdad. José, te agradezco un montón, mi amigo. Gracias, Santiago. Un abrazo. Te mando un abrazo enorme y para la gente que vea este video grabado en YouTube, en la descripción de este video y en el comentario fijado se van a encontrar con el canal de YouTube de José. Un abrazo enorme, José. Chao.